Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Me estaba riendo antes de empezar porque es que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Perdón, perdón. Les voy a contar hoy una cosa muy graciosa que me pasó y que bueno, he aprovechado para hacer este vídeo, pero bueno, ya te digo, lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. El otro día estábamos caminando mi mujer y yo el 3 de julio pasado eh, por aquí por el centro de Provo, que era la fiesta, ¿no? El 4 de julio era la fiesta, el 3 también era festivo, estuvimos por la feria, había una feria y demás en el centro de Provo, y estuvimos paseando, viendo cosas, pues te daban publicidad, te daban regalitos en algunos sitios, en otros lados te vendían cosas, lo típico de una feria, ¿no? Pero ya al terminar nos vamos, cruzamos la calle justo donde está el templo de la ciudad de Provo, el Provo City Center que le llaman, y había un chico repartiendo pues unas hojitas, ¿no? Unas hojitas. Y bueno, yo pensaba que era publicidad de algo, ¿no? Y bueno, aquí en Utah es muy habitual que haya muchas que se llaman antimormones, ¿no? Que intentan convencernos de nuestros errores y de nuestras faltas y dan muchísima publicidad y hacen mucha propaganda en contra de la iglesia, ¿no? Yo la verdad es que cuando lo vi, pues pensé que era un repartidor de publicidad más y cuando agarro y me da el folletito, yo sigo caminando, ¿no? Lo agarro con la mano y sigo caminando, pero cuando lo leo así, digo, ah, lo leo y me pone esto. ¿Es el mormonismo cristiano? Y me doy la vuelta porque me salió la manita que llevo dentro, todo, digo yo, que llevamos la manita dentro, por lo menos los hispanos, los que somos de sangre caliente, me salió un- y me voy cara a él. Y el chico hace así, se tira para atrás y yo me voy y le digo, en mi pésimo inglés, le digo, absolutamente, definitivamente, sí. Y el chico hace así, pensando que le iba a dar. Porque aquí en Utah son muy tranquilos, ¿no? Pues reparten publicidad, los mormones no hacen ni caso, se la cogen, a veces hablan, charlan, ¿no? Pero son muy tranquilos. Pero claro, mi reacción fue cogerla, leerla, y al leer esto me dio un subidón y me fui cara a él y le dije, sí, absolutamente. Pero el chico se quedó así, como pensando, esto me zurra. Y mi mujer que estaba al lado mío me dice, el pobre chico, qué bruto eres. Y el pobre chico ha puesto, y se ha puesto la cara como la rana Gustavo. No sé si se acuerdan de la rana Gustavo de Barrio Sésamo. Aquí le llaman los Muppets, creo que llama Kearney the Frog, la rana Kearney de Barrio Sésamo de los Muppets. Que ponía la cara así. Y me dice, mi mujer dice, ha puesto la cara de Kearney, de la ranita. Bueno, anécdotas aparte, anécdotas aparte, seguimos caminando, agarré el coche que lo teníamos en esa misma acera y cuando salí 2 o 3 minutos después ya se había ido. No sé si es que se le acabaron los folletos o tenía miedo de que volviera yo. Bueno, va. Tonterías aparte, esa fue la anécdota, ¿no? que nos pasó. Y bueno, pues aprovechando que me dejó este folletito, pues aparte de decir si el mormonismo es cristiano y dar la referencia, que ahora luego la veremos, pues por la parte de atrás daba 6 razones, ¿no? Daba 6 razones, si quieren visualizarlo, qué es lo que dice la Biblia, y luego da una serie de referencias bíblicas que dice la Biblia y que enseñamos nosotros, intentando decir que 6 cosas que dice la Biblia nosotros hacemos lo contrario, por lo tanto no seríamos cristianos. Pues bueno, vamos a analizarlo, aprovechando esta circunstancia, pues voy a decirles en español lo que ellos alegan y vamos a dar una respuesta, una refutación a cada una de estas, con perdón, bobadas, porque son absolutamente torpes todas las supuestas enseñanzas anticristianas que tenemos, que vamos con la propia Biblia a refutarla. Empieza diciendo
En 2 de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Bueno, pues nosotros, amén, decimos que sí, de acuerdo, pero eso es para todos, ¿no? Eso no significa nada. Pero bueno, esa es la entrada que ellos dan. Y luego la comparación de las enseñanzas de la Biblia con las enseñanzas nuestras que supuestamente serían antibíblicas, pues vamos a analizarla. La primera que da es primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios. Ahí paran. Y dicen, y los mormones dicen que no, que hay muchos dioses, que hay más de un Dios. Bueno, pues vamos a analizarlo, vamos a responder. Lo primero que suelen hacer es comerse el contexto de las frases, es decir, de un versículo extraen una frase, la sacan de contexto y de ahí ya empiezan a divagar y a decir que no hacemos lo contrario. Si leemos ese texto en completo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y luego el versículo 3, que no lo leen lógicamente, dicen que Dios es nuestro Salvador, es decir, nuestro Salvador es Dios. Por lo tanto, a no ser que sea unicitario y que crea que todo eso es la misma persona, que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, todos los demás que creemos en lo que llamamos Trinidad, aunque haya diferentes versiones, creemos que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, aunque se formen un solo Dios en unidad, ¿no? Pero no podemos decir que hay un solo Dios y punto pelota. No, hay tres personas en la Trinidad o en la unicidad o como quieran decirlo, pero vemos claramente en la Biblia que hay tres personas. Lo vemos en Génesis, por ejemplo, 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el Génesis 1 utiliza la palabra Elohim, que directamente y sencillamente significa dioses, es plural. Entonces debería decir Génesis 1:1. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, por lo tanto no hay un solo Dios. Hay pluralidad. Unos lo llaman Trinidad, otros lo llaman como quieran llamarlo, pero lo que está claro es que hay una pluralidad. En Deuteronomio 6:4, Jehová Elohim, uno es. Escucha Israel, el famoso Shema, escucha Israel, Elohim Jehová, uno es. Lo traducen directamente Jehová nuestro Dios, uno es, pero es Jehová Elohim, es decir, Jehová y los dioses en plural son uno, y utiliza la palabra Ejad, que significa uno en unidad, no uno en exclusividad o uno único. Para esa hay otra palabra que es Yahad. Eso ya lo he explicado en otras ocasiones, pero bueno, voy a hacerlo breve, no quiero hacerlo muy largo. Por lo tanto, vemos que no hay un solo Dios. Hay un solo Dios en unidad, pero ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? El libro de Mormón lo explica muy claro, en tercera de Nefi 11:36, hay más, pero dice, y así dará el Padre testimonio de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Esto lo dice Jesucristo a los nefitas, nada más presentarse ante ellos. Por lo tanto, creemos en una pluralidad. En Juan 17 lo explica también muy bien, pueden leerlo. Pero bueno, primera cuestión resuelta. Segunda, cita Números 23:19. Dios no es hombre. Ahí cortan también. Y dicen, nosotros pensamos que el Padre es un hombre glorificado y perfecto. Vale, vamos a ver la respuesta. Primero el contexto. ¿Está diciendo en esta ocasión que Dios no es un hombre? Entonces, ¿qué es? ¿Un ectoplasma? ¿Un rayito de sol? ¿Una nubecita cósmica? No, Dios, vamos a verlo ahora, pero lo que está claro, primero, aquí nos está refiriendo a la naturaleza de Dios. Aquí si leemos el contexto, que siempre se saltan, como digo, el contexto, se lo saltan siempre, el contexto dice, Dios no es hombre, y vamos a ver lo que dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí no está hablando de la naturaleza de Dios. Aquí está diciendo que Dios es un ser celestial superior a los hombres mortales, no es un hombre mortal e imperfecto como nosotros, y por lo tanto ni miente ni se arrepiente. No está hablando de su naturaleza, está hablando del estado mortal e imperfecto. Dios no miente como nosotros mentimos, ni se arrepiente como nosotros nos arrepentimos, porque Él es glorificado y perfecto. Entonces, ¿cómo es Dios? Pues en Génesis 1, 26, 27 nos lo dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, estamos viendo de que nosotros, si somos creados a su imagen, Dios tiene que ser como nosotros. Hombre, es un varón, varón de santidad es mi nombre. A imagen y semejanza de nosotros y de Cristo, que Cristo es nuestro hermano, que dice que en todo fue creado
como uno de nosotros, dice la Escritura, como uno de nosotros. Y Él es la imagen mismo del Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? La de un ser humano, porque es nuestro Padre y fuimos creados en su imagen y semejanza. En Hechos 7, 55-56, cuando Esteban, después de dar su discurso, es apedreado hasta la muerte, un poco antes de morir, ve al Padre y al Hijo y dice, el 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿A quién estaba viendo? A Cristo lo sabemos, Cristo como hombre era exactamente igual que nosotros. Y Cristo resucita como hombre con su propio cuerpo glorificado. Y Cristo es Dios, ¿no? Y el Padre es a semejanza del Hijo, son iguales. Y lo está viendo a la diestra. Y aquí los universitarios dicen que significa el poder, pero no. Literalmente en griego aquí a la diestra significa a su derecha. Es decir, está el Hijo al lado del Padre y son dos hombres, dos varones. Por lo tanto, esta frase de Dios no es hombre no tiene ningún sentido, ni por contexto, ni por naturaleza, ni por ontología, ni por lo que vemos en las Escrituras. Tercer punto, nos citan Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¡Hala! Eso dice Isaías y dice que nosotros enseñamos que el hombre puede llegar a tener parte de esa divinidad y por lo tanto convertirse. Creemos que la naturaleza de los hombres es poder llegar a ser semejante a nuestro Padre Celestial, participar de esa naturaleza divina. Pero dice Isaías que no hay antes fue creado Dios ni después lo será. ¿Esto es así? Vamos a analizar, de nuevo volvemos al contexto. ¿Cuál es el contexto de Isaías 43? 10. Pues si lo leemos, seguimos leyendo un poquito, solamente hay que leer un poquito más y leer el contexto completo, el versículo 12. Dice, yo anuncié y salvé, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, Dios con minúscula. Jehová, yo soy Dios con mayúscula. Es decir, ¿de quién está hablando? ¿Por qué está diciendo antes de mí no fue formado Dios ni lo será después? Porque está hablando de los dioses falsos, de la idolatría, que en el versículo, en Isaías 44, 6, 9 y 10, pueden leerlo, dice, fuera de mí no hay Dios. Los formadores de imágenes de talla y los ídolos que no entienden. Fundaciones, dioses de fundición. Eso está hablando de dioses falsos, solo hay que ver el contexto y comprender de que está hablando de dioses falsos. No está hablando de la naturaleza de Dios, ni de su origen, ni de su destino. Está hablando en ese versículo concretamente de que Él es Dios, superior a todos y que es el único Dios verdadero. Y que no se puede crear, ni hay un Dios antes ni después, que se ha hecho por manos humanas, porque son dioses con minúscula, dioses falsos, ídolos, creados por artífices humanos, por lo tanto, ahí no tiene nada que ver. Y ya explicando un poquito lo que es nuestra creencia acerca de la naturaleza divina del hombre, el potencial que tenemos nosotros como hijos de Dios, de ser semejantes algún día a Él, pues tenemos varios versículos que lo explican perfectamente en la Biblia. Vamos a verlo en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, como hijos de Dios, somos herederos de su reino y coherederos con Cristo. O sea, herederos al mismo nivel que Cristo, diciendo coherederos con Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Es Dios? Sí. ¿Vivió como hombre? También, pero murió y resucitó y tiene gloria, pues lo podemos ver en las apariciones posteriores a su muerte, que ya aparece con gloria, o en el Apocalipsis, donde se le ve perfectamente como Dios todopoderoso, que es Jesucristo. Y si somos coherederos con Él, ¿qué significa? Que podemos participar de la naturaleza divina, que podemos llegar a ser semejante a Él en alguna manera que todavía no comprendemos, porque grande es el misterio de la piedad y no podemos comprender exactamente lo que significa, pero sabemos que las palabras y las promesas de Dios están ahí, que somos herederos de su naturaleza y coherederos con Cristo, por lo tanto recibiremos las mismas promesas y bendiciones. De hecho, Pedro lo explica mucho mejor en 2 de Pedro 1, 3, 4. Dice, nos ha dado preciosas promesas para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Más claro agua, más claro agua. Podemos llegar algún día a ser participantes de esa naturaleza divina.
Y fíjense, hay algo muy interesante que está en la patrística, aunque yo a la patrística le doy, me dirán, siempre hablas mal de la patrística, vale, hablo mal de la patrística porque está muy manipulada y hay muchas cosas que están muy reconstruidas, pero a nivel histórico sí que tiene interés. Y tiene interés porque ahora vamos a ver 3 citas de 3 padres de la Iglesia que, a pesar de todas las manipulaciones que hayan podido haber, y a pesar, precisamente, esto juega a mi favor, porque sí, son del siglo II, pero sus escritos más antiguos son del siglo V, VI, demás, y se mantiene todavía esta doctrina, es porque era algo que se creyó durante muchos siglos. Pues vamos a ver, por ejemplo, Irineo de Lyon, que vivió entre el 130 y el 200, siglo II, en su obra Contra las herejías, libro V, en el prólogo dice: porque el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por su inmenso amor, se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él mismo es. Y están usando estas dos escrituras, Romanos 8:17 y 2 de Pedro 1:3 y 4. Utilizando estas dos escrituras, Irineo de Lyon escribe: porque el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por su inmenso amor, se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él mismo es. Ahí está hablando del progreso eterno de llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Clemente de Alejandría, siglo II también. Este lo dice más claro todavía. El Verbo de Dios se hizo hombre para que tú aprendieras del hombre cómo el hombre puede llegar a ser Dios. Más claro, agua. O en otras traducciones dice: el Logos de Dios se hizo hombre para que tú pudieras llegar a ser Dios. Más claro, agua. Y luego, ya del siglo IV, Atanasio de Alejandría, famoso Atanasio del concilio de Nicea, después del concilio, resumió esa frase y dijo: Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos Dios. Sobre la encarnación, capítulo 54, sección 3. Y la anterior cita era el Pedagogo, el de Clemente de Alejandría, el Pedagogo, libro 1, capítulo 6. Por si quieren comprobarlo, aquí tengo las citas y pueden comprobarlos ustedes mismos. Por lo tanto, vemos que con el valor histórico que le damos, siempre con reservas, pero yo creo que cualquier católico y cualquier protestante histórico acepta los escritos de los patriarcas, de los padres de la Iglesia, y aquí está muy claro. Por lo tanto, cuando dice antes de mí no fue formado Dios, pues ya vemos que está fuera de contexto y que la Biblia enseña todo lo contrario. Cuarto punto. Primera de Juan 4:9. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dice: el único Hijo de Dios es Jesucristo. Y nosotros decimos que todos somos hijos de Dios, incluso Lucifer es hermano nuestro y hermano de Jesucristo, porque como somos todos hijos de Dios, pues todos somos hermanos, y eso lo enseñamos nosotros. Vale, vamos a ver si es verdad esto. ¿Qué dice la Escritura? Dios envió a su Hijo unigénito. Aquí está hablando de su Hijo unigénito, el único Hijo que tuvo en la carne. Por supuesto que Cristo es unigénito en la carne, es el único Hijo que tuvo en la carne. Todos los demás tenemos dos padres terrenales, pero Jesucristo es el único ser que tuvo un Padre celestial y una Madre mortal, que fue la Virgen María. Por lo tanto, es el Hijo unigénito. No tiene nada que ver con nuestra naturaleza, sino con la de Jesucristo. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos, tanto los seres humanos como los ángeles. Y los ángeles, hay ángeles que permanecen como ángeles y ángeles que cayeron. Lucifer y los que los siguieron son ángeles caídos. Por lo tanto, todos nosotros, tanto los seres humanos como los ángeles que permanecen en la gloria de Dios y los ángeles caídos, todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos. No es ninguna barbaridad decir que Lucifer es hermano nuestro y es hermano de Cristo, porque todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Y vamos a verlo con algunas escrituras. Hebreos 12:9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres celestiales terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquí está muy claro. Tenemos unos padres terrenales y unos padres celestiales. ¿Por qué respetábamos o venerábamos o obedecíamos a nuestros padres terrenales y no obedeceremos a nuestro Padre celestial, al Padre de los espíritus? Salvo que este hombre no crea que tenemos un espíritu inmortal, como algunos
hermanos adventistas y testigos piensan que no tenemos un espíritu, pero yo creo que el resto de la cristiandad cree que hay un espíritu eterno en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo y un espíritu, por lo tanto, nuestro cuerpo lo recibimos de nuestros padres terrenales y nuestro espíritu lo recibimos de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si tenemos un espíritu que es del cual testifica que somos hijos de Dios espiritualmente hablando, pues todos somos hermanos. En Hechos 17, del 22 al 29, el discurso que da Pablo en el Areópago en Atenas, en Grecia, lo dice muy clarito cuando habla del Dios no conocido. Dice, porque de una sangre, el versículo 26, pero pueden leerlo todo, del 22 al 29, Hechos 17, el 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y en el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, linaje, está hablando del linaje de toda la carne, y luego nosotros somos linaje de Dios en el versículo 29, y utiliza la palabra genoma en griego, genoma, genética, linaje por paternidad, no hay otra interpretación, está clarísimo que está hablando ahí de descendencia, de ser hijos. Un linaje es un hijo, un padre, un abuelo y la descendencia, un hijo, o sea, un padre, un hijo, un nieto, un bisnieto, es linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, es que todos somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios somos todos hermanos. Eso es indiscutible. Y por si alguno tiene alguna duda, pues vayamos a Job 38, del 1 al 7, cuando Dios habla con Job y le recrimina un poquito, diciendo no eres tan listo. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus cimientos? ¿Quién hizo su medida? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está hablando de antes de la fundación del mundo, de cuando se crea la tierra, que todos los hijos de Dios estaban regocijándose. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles y nosotros que estábamos allí antes de venir a esta tierra. Y todos juntos nos regocijábamos. Y todos, dice, eran hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Primero, fuera de contexto. Y segundo, que realmente la Biblia enseña que todos somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos. Hermanos todos de los ángeles y de los demonios que cayeron, que antes eran ángeles. Lucifer era el hijo de la mañana, era un arcángel, era superior a muchísimos más, pero se rebeló contra Dios y fue expulsado. En fin, sigamos, estamos acabando. Juan 8:23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice, Cristo enseña que Él viene del cielo y nadie más viene del cielo. Por lo tanto, nosotros que creemos en la preexistencia de todos los seres humanos como hijos espirituales de Dios, es decir, que nuestro espíritu fue creado antes de la fundación del mundo y que preexistíamos antes de que el mundo fuera fundado, pues dice que esto no es correcto. Vamos a contestar. Primero el contexto. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Quién está hablando? Si vamos al principio del capítulo 8, el versículo 1, vemos que está hablando a los judíos que estaban en el templo y empieza a hablar con ellos. Y cuando dice vosotros sois de abajo, se refiere a que ellos eran pecadores y yo soy de arriba, significa que Él viene del cielo, Él es santo y Él es puro como era. No está hablando de su naturaleza, de la ontología, está hablando de la condición. Él es un ser santo y Él nació sin pecado y no cometió nunca pecado y era un ser divino y celestial, era Dios omnipotente en carne y nosotros somos seres mortales, imperfectos y pecadores. Pero no significa que nadie más haya bajado. Y de nuevo, fíjate, unos capítulos antes, Juan 3:31, está dándome razón en este razonamiento que yo he dado. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Y nosotros somos terrenales, por eso somos de abajo, somos pecadores, mientras que Él viene de arriba y es un ser celestial. Y bueno, pues si queremos hablar de la persistencia, muy rápidamente podríamos citar dos versículos muy claros. Jeremías 1, 4, 5, dice, antes de que nacieras te conocí y antes de que te formase te di por profeta en las naciones. Jeremías 1, 4, 5. Está claro que conoció, aquí es el verbo conocer, es tratar personalmente. Ver a una persona y tratarla y conocerla. Y darle por profeta significa que fue ordenado y preparado y formado para
la misión de ser profeta en la tierra antes de que naciera. Si Jeremías conoció a Dios antes de que naciera y se ungió, se le llamó o se le ordenó para ser profeta antes de su nacimiento, significa que preexistía antes como espíritu, lógicamente, porque él obtuvo su cuerpo de sus padres terrenales, como hemos visto en Hebreos 12:9, pero su espíritu, que es eterno, tuvo su origen del Padre Celestial, que es el Padre de los espíritus, y existieron antes de nacer, antes de las fuentes del mundo ya estaban. Y más claro lo dice Efesios 1, del 3 al 5. Lo voy a resumir. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo en los lugares celestiales y nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser santos y puros. Aquí lo dice muy claramente, que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en el cielo antes de la fundación del mundo y nos predestinó, nos preparó, nos preordenó para hacer una misión aquí en la tierra. Más claro agua, más claro agua. Y el último punto nos dice Juan 3:36. Dice, cualquiera que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y dice que con solo creer en el Hijo ya es suficiente. Y nosotros decimos, como dice nuestro artículo de fe número 3, que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Dicen, ¿ves? La Biblia dice que solo con creer es suficiente y vosotros añadís obras a creer en Jesucristo. Esto es un argumento completamente simplista y sacado del lugar. Creer no es suficiente. Porque sí, lo primero es creer, por supuesto, y el único que nos salva es Cristo. Pero solo con creer es suficiente. Los demonios creen y tiemblan, dice una escritura. Y nosotros somos cristocéntricos, creemos en Cristo, amamos a Cristo, servimos a Cristo, enseñamos de Cristo y hablamos de Cristo en todo momento. Y todo se centra en Cristo. Pero creer es suficiente. Vamos a ver algunas escrituras, a ver qué nos dicen. Juan 3 al 5, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¡Ah, caramba! ¿Vale con creer? ¿O Cristo nos enseñó que tenemos que bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo? El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Algo hay que hacer, no solo creer. Así podría estar toda la noche, pero otro, Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin será salvo. Ah, caramba, hay que perseverar. Coincide con el artículo de fe número 3, que dice, por la expiación de Cristo el género humano puede salvarse mediante, que no lo he dicho y se me ha olvidado, mediante, no está diciendo que hay que hacer algo más, sino que cómo creemos en Cristo y cómo nos salvamos, mediante la obediencia a las leyes y mandamientos del Evangelio. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ha dicho que no tenemos que bautizarnos, ha dicho que tenemos que perseverar, nos ha dicho que tenemos que ser santos, nos dice muchas cosas, que son todas las leyes y principios y ordenanzas que tenemos que cumplir para llegar a la presencia del Señor. Así es que con esto creo que ha quedado respondido. Aquí están todas las preguntas y al finalizar, pues un comentario. Aquí, bueno, aquí está la página web, entré en la página web y ahora les comento un poquito. Pero resumiendo, son todo afirmaciones simplistas, sesgadas, sacadas de lugar, descontextualizadas completamente y como hemos visto, ninguna afirmación es bíblica, porque he refutado todas y cada una con varios versículos. Podría haber citado docenas más, pero no era mi intención hacerlo muy largo. Entré en la web, como he dicho, afortunadamente tiene un nombre bonito. Dice, Dios ama a los mormones. La página tiene un nombre bonito. Ahí hay que darle la gracia. Pero entré y vi sus vídeos. No los he visto. O sea, he visto los vídeos que tiene, los títulos, porque están en inglés, pero todos son destructivos. En ningún momento nos habla de cómo salvarnos. Solo habla de lo malos que somos. Solo críticas y destrucción. Ah, eso sí, muy grandecito arriba pone cómo hacer un donativo y cómo ayudarle económicamente, porque sí, tiene muchísimos seguidores y yo creo que estas personas a veces, no sé este caso porque no puedo juzgar, pero solo buscan notoriedad, buscan recompensas, buscan a veces hasta, aparte de donativos, pues lógicamente si monetizan sus canales pues ganan dinero y quieren popularidad y quieren dinero y no quiere nada de eso. Pero yo te diría, si estoy perdido, si soy un mormón perdido, sálvame, por favor, querido amigo cristiano, que tú eres el único cristiano, tienes la patente de cristianismo y los demás somos herejes, sálvame. No me digas lo malo que soy, dime cómo puedo salvarme. No me enseñes 4 tonterías
sacada de contexto para destruir mi fe. Sálvame, dime cómo puedo ser salvo. Pero no, solo es destruir, ganar dinero y el que no está conmigo, el que no recoge, desparrama hacia Cristo. Simplemente, bueno, para terminar, Dios nos ama a todos los que siguen a Cristo y hablan de Cristo y predican a Cristo, aunque estén equivocados, merecen nuestro respeto, nuestro cariño. Bueno, todas las personas, pero más aquellos que por lo menos son cristianos como nosotros. Y bueno, como le dije a este hombre, aunque se lo dije muy así, con la manita que todos llevamos dentro, los mormones son 100% cristianos. 100% o 110%. ¿El mormonismo es cristiano? Sí, por supuesto, absolutamente, definitivamente. Se lo dije en mi torpe inglés, pero se lo dije en la cara. Y lo repito y lo reitero. Los santos de los últimos días somos tan cristianos como el que más. Quizás mucho más que algunos. Que Dios les bendiga.